Hoy lunes 31 de agosto meditamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este lunes 31 de agosto, la palabra nos muestra nuestra cerrazón de corazón y nuestra ceguera. Es increíble cómo nos puede llevar a grandes problemas, tan grandes como no llegar a ver en nuestra vida la mano sanadora y salvadora de Dios. Alguien me dijo una vez que no es que Dios escriba recto con renglones torcidos, sino que Dios siempre escribe historias de amor en folios en blanco, y nosotros nos dedicamos a mover el folio. Vemos a Jesús dando un mensaje claro en el día de hoy. Primero, con palabras del profeta Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Y después, Él mismo dice: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Esto, junto a todos los milagros ya por Él obrados, era más que suficiente para creer en su persona y mensaje. Pero por el contrario, tanto sus contemporáneos como nosotros, todo lo ponemos en duda, venga de quien venga. Y es que cuestionarse nunca estará mal, pero también existe el discernimiento y el paso de la fe, que es tan necesario en nuestras vidas. Pasos de fe que solamente podemos dar en Dios, y pasos de fe en los hermanos, en la propia vida y sus acontecimientos. En todo y en cada cosa que nos acontece está la mano de Dios y un mensaje para nuestro existir, y en ello es que no solamente debemos creer, sino que también somos llamados a ayudar a otros a dar ese paso de fe. Cristo pasó su existencia terrena haciendo el bien y predicando la buena noticia. Y sus contemporáneos pasan por alto todo eso, tan solo para buscar segundas intenciones o cargarse de prejuicios para no creer en el Dios cercano, en el Dios amoroso, en el Dios que romperá todos los moldes y esquemas, pero que sin duda nos da a todos la salvación.
Si tan solo fuéramos capaces de creer en el que Él nos ha enviado para nuestra felicidad y liberación, ¿cómo sería nuestra vida de feliz? ¿Cómo sería nuestra vida gozando de la verdadera libertad en el amor? Vivir en Cristo no es encontrar un año de gracia en nuestras vidas, sino que es vivir en gracia y creer que ahí radica la gran diferencia. Vivir en gracia de Dios por la fe y por el amor es algo que nunca nos llevará a los malentendidos. A pesar de que creer en Dios sí nos llevará muchas veces a ser calumniados y criticados como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Pero nada ni nadie nos podrá quitar la alegría y la felicidad de que estamos llevando a cabo la misión confiada que se nos dio en el bautismo y a la que diariamente nosotros nos adherimos cada vez que damos un paso de fe, cada vez que tenemos la dicha de llevar a alguien al conocimiento y a la experiencia de Dios, de nuestro Dios vivo, de nuestro Dios verdadero. El Evangelio de este día ya lo dice todo. Es un pequeño compendio de la vida de Jesús en una sola historia. La historia del momento en que vuelve a su pueblo y allí expone lo fundamental de su mensaje. ¿Cómo hacen los políticos? ¿Cómo hacen las personas que quieren exponer su vida para saber cómo será el desarrollo de la misma en la historia de la humanidad? Es como cuando tú dices, yo quiero ser un abogado, yo quiero ser un arquitecto, yo quiero ser un ingeniero. De alguna manera expone su vida para mostrar esa realidad que se quiere vivir o que se está cumpliendo. Y el Señor, cuando desenvuelve el rollo, nos muestra la manifestación de su mensaje y cómo Él mismo se cumple diariamente. Así que es así. También Jesús puso de manifiesto lo que quería ser y hacer en su vida. Lo suyo se expresaba perfectamente en las palabras del profeta Isaías. Me ha enviado también para anunciar el evangelio a los pobres. Él ha sido enviado para eso, para anunciar a los cautivos de la libertad y a los ciegos de la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. También estaba expresado, estaba que a continuación también iba a pronunciar esas palabras que para muchos iban a ser palabras de contradicción, incluso hasta el punto de querer atacarle y posiblemente acabar con su vida. Solamente con la palabra que se dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de ver. No había necesidad de decir más. Su pueblo le escuchaba y nos hizo esperar la reacción habitual. ¿Cómo iba a ser este el Mesías? ¿Cómo iba a ser este pobre hombre, hijo de un carpintero? ¿Cómo podía ser este nuestro Salvador? ¿Cómo podía ser este nuestro profeta? Porque ellos ya conocían su familia, porque ellos ya conocían a María, la mujer del carpintero, porque conocían a José, el que era carpintero, y ya creían conocer al Hijo, pero no creer que ese era el verdadero Hijo de Dios, el Mesías prometido. Porque para ellos no se podía presentar como algo normal, sino como algo extraordinario, con algún milagro portentoso, con una luz alrededor como si fuera una aurora, con los mejores vestidos y con una corte alrededor de sí mismo donde se pudiera ver su majestad. En conclusión, rodeado de poder y gloria. Pero Jesús, mis queridos hermanos, escuchen esto. Jesús no estuvo rodeado de poder y gloria, para nada. Lo suyo fue la normalidad. Uno más entre nosotros, tocando a los enfermos, hablando con todos, también con los oficialmente impuros y pecadores, mostrando incluso en ocasiones su debilidad. Jesús es Dios que se hace carne con todas las limitaciones que eso conlleva. Y eso no lo podían aceptar. No podían entender que Dios no se manifestaba según la idea que ellos tenían de Dios. No estaban abiertos a la sorpresa que siempre es Dios, porque va más allá de todo lo que podemos imaginar, porque va más allá de todo lo que nosotros podemos creer. Dios va contra toda contrariedad y todo pensamiento mundano, porque Dios siempre se muestra también en su humildad, en su sencillez, en su amor. Él quiso hacerse uno entre nosotros para mostrarnos que aun siendo el Rey de Reyes,
Él nos seguía amando infinitamente y que no le importaba despojarse de todo ese reino con tal de estar cerca de nosotros, de tener contacto con nosotros. Uno muchas veces piensa, es que Dios Él lo tiene todo, es que Dios, claro, Él es el Todopoderoso, pero entonces es ahí donde nosotros dejamos de ver a Dios como nuestro Padre y nuestro amigo, y pensamos que podemos hacer el mal que queramos, el daño que queramos, y Él siempre lo va a perdonar. Nosotros nunca en nuestra vida cristiana hemos pensado cómo sufre Dios con nuestros pecados. Tú no has visto las lágrimas de Dios cuando haces el mal que aborrece. Tú no has visto cómo sufre el corazón de Dios cuando lo traicionas con el pecado, cuando lo abandonas por los placeres del mundo, cuando dejas un camino que iba directamente a Él y por una tentación, por un pecado que acolitaste en tu vida, dejaste perder esa imagen de Dios en tu vida. Conviene también que relatemos el texto de Isaías. En él reconocemos a Jesús. En él reconocemos a los verdaderos discípulos, a los verdaderos profetas. Son los que, como Jesús, como Dios, están cerca de los que sufren de cualquier manera. Son los que trabajan por la justicia y por la libertad, por la reconciliación y el perdón. Ahí está presente Jesús, ahí está Dios, ahí está la salvación que se nos regala en Jesús. Hace poco me comentaban la historia de un judío. Y él nos decía, ¿por qué, si ustedes creen en el Mesías, por qué crucificaron a Jesús? Y era que el judío nos decía que habían llegado tantos falsos profetas a su tierra, que de alguna manera no podían creer que este hombre, en medio de esas vestiduras, pudiera ser el Hijo de Dios. Queridos hermanos, cuando tú abras tus ojos espirituales, entenderás que Dios no es un Dios para llenarte de riquezas y de cosas materiales. Dios es un Dios para llenarte de humildad. Dios es un Dios para llenarte de sencillez. Dios es un Dios para llenarte de vida, para llenarte de la gracia eterna. En el cielo tendrás algo que nunca nadie podrá quitarte si tú permites que Dios entre en tu vida, y es la felicidad absoluta. Estás equivocado si crees que la felicidad son los placeres, el vicio, la mala vida. La felicidad está solamente puesta en los ojos del amado, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, mi buen amigo, gracias por mostrarme el rollo de la vida. Y yo sé que la vida eres tú, mi buen amigo, mi compañero, mi hermano. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Tú de verdad siempre estás conmigo y nunca me abandonas. Sea adorado y alabado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.